Jesucristo testificó que desde Juan el Bautista el reino de los cielos empezó a sufrir violencia y a ser arrebatado por los violentos. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, para comprender esta denuncia de Jesucristo, primero hay que investigar por qué el reino de los cielos empezó a sufrir violencia después de Juan el Bautista y no antes. Veamos. Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea que fue con Juan el Bautista que se empezó a anunciar el reino de Dios en la tierra. Eso significa que el reino de Dios empezó a sufrir violencia desde el mismo momento en que se comenzó a anunciar en la tierra. Eso también significa que antes de Juan el Bautista el reino de Dios no se había anunciado en la tierra y por ende todo lo que se había anunciado en la tierra antes de Juan el Bautista no había sido anunciado por el reino de Dios. Con este testimonio que entregan las Escrituras, es bastante sencillo comprender que el Dios que se había anunciado en la tierra antes de Juan el Bautista no pertenecía al reino de Dios. Asimismo, todo lo que se había establecido en la tierra antes de Juan el Bautista tampoco había sido establecido por el reino de Dios. O sea que el pueblo que había sido establecido en la tierra como pueblo elegido de Dios antes de Juan el Bautista tampoco había sido elegido por el reino de Dios. Y tampoco con el reino de Dios se habían hecho pactos, alianzas ni promesas antes de Juan el Bautista. Y los que fueron ungidos supuestamente por Dios antes de Juan el Bautista tampoco habían sido ungidos por Dios. Veamos. Mateo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solo a partir de Juan el Bautista el reino de los cielos se acercó a los hombres. Eso significa que el reino de los cielos solo fue dado a conocer a los hombres a partir de Juan el Bautista. Entonces, para obtener información sobre el reino de Dios, lo que tenemos que hacer es empezar por la información que entregan las Escrituras sobre Juan el Bautista. Veamos. Juan 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Según este testimonio, Dios envió a Juan para que diese testimonio de la luz. Eso significa que antes de Juan el Bautista la tierra estaba en tinieblas, porque antes de Juan el Bautista no se había entregado ningún testimonio sobre la luz. Eso también significa que la luz de Dios no procede del Dios que fue dado a conocer antes de Juan el Bautista, porque si la luz de Dios, de la cual vino a dar testimonio Juan el Bautista, proviniese del Dios que adoraban en las sinagogas judías antes de Juan el Bautista, entonces Juan el Bautista no habría tenido que ser enviado por Dios como testimonio y para que diese testimonio de la luz de Dios como lo testifican las Escrituras. Y como Juan el Bautista fue enviado por Dios para dar testimonio de la luz, entonces todo lo que hiciera Juan el Bautista quedaría como testimonio de la forma como se tenían que hacer las cosas para que fueran conformes a la luz de Dios. Y según el testimonio que entregan las Escrituras, Juan el Bautista jamás entró en sinagogas ni en templos. Presten mucha atención. Lucas 1:80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Desde niño, Juan el Bautista fortaleció su espíritu en lugares desiertos, no en sinagogas ni templos. Eso significa que para fortalecer el espíritu no hay que ir a ninguna sinagoga ni templo. Ese es el testimonio que dejó Juan el Bautista para que los moradores de la tierra supieran que el espíritu no se fortalece ni en templos, ni en iglesias, ni en sinagogas, porque Juan el Bautista jamás asistió a sinagogas ni templos. Por eso los sacerdotes del templo y los levitas no conocían a Juan el Bautista. Veamos, Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no.
Juan el Bautista era un hombre totalmente desconocido para los sacerdotes y levitas, porque Juan el Bautista jamás había asistido a ninguna sinagoga ni templo. Y cuando le preguntaron si él era Elías, dijo: no soy, porque según el testimonio que entregan las Escrituras, aquel profeta que se dio a conocer como Elías en la antigüedad vino a la tierra para traer muerte, hambre y destrucción, pues este profeta, obedeciendo las órdenes de su Dios, impidió que cayera lluvia y rocío durante varios años. Escuchen, Primera de Reyes 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, si este profeta estaba en la presencia del Dios que fue anunciado en la tierra antes de Juan el Bautista, entonces Elías, a partir de ese momento, empezaría a ocupar el puesto que 500 años antes había ocupado Moisés con este Dios. Recordemos que el ministerio de Moisés estuvo marcado por plagas, pestes, muertes, injusticias y toda clase de crímenes. Y lo mismo sucedería con el ministerio de Elías, quien venía a reemplazarlo como interlocutor entre su Dios y su pueblo. Y lo primero que anunció Elías fue una larga sequía por varios años que sería causal de sufrimiento para la humanidad, pues al no haber lluvia durante tanto tiempo morirían seres humanos, cultivos y ganados. Primera de Reyes 17:7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Los arroyos se secaron por culpa de la sequía que por más de 3 años trajo este profeta Elías. Entonces no tenemos que ser muy inteligentes para comprender que la obra que vino a realizar este profeta estaba marcada por la maldad. También cuentan las Escrituras que el rey Acab, desesperado por la falta de lluvia, envió en varias ocasiones soldados de 50 en 50 para que trajesen al profeta Elías ante su presencia. Pero lo único que consiguió el rey Acab fue que Elías incinerara a sus soldados, haciendo descender fuego del cielo. Veamos. Segunda de Reyes 1:9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Esto sucedió cada vez que el rey enviaba soldados a buscarlo, porque este profeta tenía poder para hacer descender fuego del cielo. Y nosotros ya sabemos que eso es lo que hace el dragón que en las iglesias adoran como Dios. Entonces, con esto se puede comprender que este profeta de Dios vino a la tierra para servirle al dragón. Por eso el dragón también escupió candela desde el cielo para que los habitantes de Israel creyeran que él era Dios. Veamos la historia. Primera de Reyes 18:22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Era obvio que este servidor del dragón ganaría aquella apuesta, pues el dragón escupiría candela cuando su profeta se lo pidiera, así como escupía candela para matar a los soldados de 50 en 50 cada vez que este criminal profeta se lo pedía. Continuemos con el versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Israel y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Un servidor de Dios no puede matar a nadie, porque Dios no mata a nadie. Y solo un servidor del Dios de la muerte tiene la naturaleza asesina para degollar a 450 personas, como lo hizo este profeta del dragón con los 450 hombres que degolló en el arroyo de Cisón. Por eso Juan el Bautista negó ser aquel profeta Elías, porque aquel profeta Elías vino para servirle a las tinieblas. En cambio, Juan el Bautista vino para servirle a la luz y para preparar el camino del Señor y dar conocimiento de salvación. Lucas 1:76. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Juan el Bautista vino para traer luz a los hombres. Por eso cuando Jesucristo dijo que Elías vendría primero a restaurar todas las cosas, no se estaba refiriendo al profeta Elías que hizo descender fuego del cielo, sino a Juan el Bautista. Veamos, Mateo 17:11. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesucristo no se estaba refiriendo al profeta Elías, porque aquel Elías no vino a restaurar nada. Por el contrario, aquel profeta vino para traer hambre, sequías y muerte. Pero esta no sería la única vez que Jesucristo negara al profeta Elías que hizo descender fuego del cielo. Veamos, Lucas 9:52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesucristo rechazó que imitaran al Elías que había hecho descender fuego del cielo, porque aquel Elías no tenía el Espíritu de Dios. Por eso también Jesucristo dejó clarísimo en Mateo 11, versículo 13, que Juan era el Elías que había enviado Dios. Escuchen, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, si Jesucristo dice que Juan es aquel Elías que había de venir, entonces lo que está diciendo Jesucristo es que el Elías que hizo descender fuego del cielo era un falso Elías. Y con esto es fácil comprender que si Jesucristo vino a traer la verdad, entonces la verdad que está contando Jesucristo es que el Elías de Dios que venía a restaurar todas las cosas era Juan el Bautista, y no el Elías asesino que hizo descender fuego del cielo para enaltecer al Dios que fue anunciado en la tierra antes de Juan el Bautista. En el Antiguo Testamento se escribieron varias fábulas sobre este falso Elías para engañar a los moradores de la tierra, haciéndoles creer que este era el Elías que había enviado Dios. Escuchen esta advertencia hecha por el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Existen en el Antiguo Testamento muchas fábulas con las cuales el Dios que fue anunciado antes de Juan el Bautista mantiene engañados a quienes le adoran como Dios. Y una de aquellas fábulas cuenta que el profeta Elías fue a multiplicarle los panes a una viuda en Serepta de Sidón y que además le resucitó a su hijo que había fallecido. También cuenta esta fábula que Eliseo, el sucesor de este profeta del dragón, sanó de la lepra a Naamán el sirio. Pero Jesucristo advirtió que para que toda palabra tuviera validez, debería ser testificada por boca de 2 o 3. Mateo 18:16.
toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Por eso, cuando Jesucristo puso en duda públicamente estas 2 fábulas, de las cuales no había ningún testigo, los judíos se enfurecieron y quisieron matarlo. Veamos, Lucas 4:25. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Querían matar a Jesucristo porque Jesucristo cuestionaba que qué clase de Dios envía a beneficiar a una sola viuda y un solo leproso, aún sabiendo que existían muchos más en la misma situación. La multiplicación de los panes y los peces realizada por Jesucristo fue hecha ante los ojos de muchos y para calmarle el hambre a miles, no a uno solo. Mateo 14:16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró en pedazos en 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. También Jesucristo limpió a muchos leprosos delante de muchas personas, y no a uno solo, ni a escondidas. Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Esta es la diferencia entre la verdad de los milagros realizados por Jesús y las fábulas que fueron inventadas para engañar a los habitantes de la tierra. Por eso los apóstoles adelantaron lo que sucedería con los predicadores. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Con fábulas convencieron a los moradores de la tierra que el Dios que fue anunciado antes de Juan el Bautista era Dios. Y también con fábulas convencieron a los hombres que el criminal profeta que se hacía llamar Elías había sido arrebatado al cielo en un carro de fuego. Por eso Jesucristo advirtió que nadie había subido al cielo excepto él. Veamos, Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Estas son palabras salidas de la boca de Jesucristo, y con estas palabras entregadas por Jesucristo, aquella historia donde el profeta criminal Elías se va para el cielo en un carro envuelto en llamas con caballos de fuego, no es más que una fábula que solo la creerán los desconocedores de la verdad de Dios y aquellos que no le creen a Jesucristo. Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. La verdad de Dios traída por Jesucristo deja al descubierto que todo lo sucedido antes de Juan el Bautista había sido tejido para sumergir a los moradores de la tierra en las más profundas tinieblas. Y si los cristianos le creyeran a Jesucristo, entonces no sería difícil separar las tinieblas de la luz, porque lo único que hay que hacer es mantener siempre presente que solo desde Juan el Bautista se empezó a entregar testimonio de la luz de Dios, y que todo lo que se estableció en la tierra antes de Juan el Bautista fue establecido para llenar la tierra de tinieblas. De esa forma queda clarísimo que todos los genocidios y todas las injusticias sucedidas antes de Juan el Bautista no fueron ordenadas por el reino
reino de Dios, y todo lo que supuestamente había sido ordenado por Dios antes de Juan el Bautista no había sido ordenado por Dios. También queda muy claro que templos, sinagogas o mezquitas que se hubiesen construido en la tierra antes de Juan el Bautista no se construyeron por órdenes de Dios, con lo cual podemos comprender que el famoso templo de Salomón, con todo y Salomón, no tiene nada que ver ni con Dios ni con el reino de Dios, y por eso la promesa que le fue hecha a Salomón por el Dios que se dio a conocer antes de Juan el Bautista tampoco se cumplió, porque aquella promesa no había sido hecha por Dios. Veamos la falsa promesa. Primera de Reyes 3:10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Este que decía ser Dios antes de Juan el Bautista le promete a Salomón que hará de él el hombre más grande en la tierra, y le dice que después de él nadie será más grande que él. Pero Jesucristo dijo que entre los nacidos de mujer, Juan el Bautista era el más grande de todos. Veamos. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. O sea que si Juan el Bautista, siendo más grande que Salomón en la tierra, en el reino de los cielos ni siquiera llega a igualar al más pequeño, entonces ¿qué lugar le correspondería a Salomón en el reino de los cielos, siendo que Salomón en la tierra es menos que el más pequeño en el cielo? Esto lo que quiere decir es que las cosas que prometió en la tierra el Dios que le hizo la promesa a Salomón no tiene ninguna validez en el reino de los cielos. Por tanto, aquellos que adoran a este supuesto Dios esperando grandes cosas de él en el cielo, esto es lo que obtendrán, porque ninguna promesa ni ningún pacto que se hubiese hecho en la tierra antes de Juan el Bautista está respaldado por el reino de Dios. Para eso se escribió el libro de la verdad, dos dioses, dos reinos y dos Cristos, para que los cristianos comprendan que el Dios ante el cual se arrodillan en las iglesias no tiene ningún valor en el reino de los cielos. Y para que los cristianos también comprendan que si el reino de los cielos sufre violencia desde los días de Juan el Bautista, aquella violencia es generada por los defensores de las potestades de las tinieblas que con violencia habían establecido un falso reino de Dios en la tierra, porque la creencia en un Dios cruel hace que el hombre sea cruel. Esto lo dijo Thomas Paine en 1774. Por eso fueron los defensores del dragón los que exigieron ante Pilatos la crucifixión de Jesucristo, y fueron los defensores del dragón los que después del concilio de Nicea exterminaron al pueblo de los santos con leones, guillotinas y hogueras para poder imponer al diablo como Dios. Y son los mismos defensores del dragón los que hoy lucharán contra Miguel y sus ángeles para defender la permanencia del dragón en el cielo, porque a ellos les hicieron creer en las iglesias en un Dios cruel y maldado que expide órdenes para matar hasta los niños de pecho. Por eso ellos defienden al dragón. Pero les quiero recordar que esta batalla que ya ha comenzado no la ganaremos contendiendo con los defensores del dragón, sino compartiendo este conocimiento con los cristianos que aún están entenebrecidos creyendo en el judeocristianismo. Aún tengo muchas cosas que revelarles, pero las más importantes no las puedo entregar antes de revelar las que van antes de aquellas. No paren de compartir, guerreros de Dios. La lucha apenas comienza. Los que tengan oído para oír, que oigan.